Saludos a todos, les habla el ingeniero Edinson Muñoz Horna en esta oportunidad para presentarles una nueva versión del plugin que ya se ha compartido hace algunas semanas, que es el plugin Link SLB para lo que es la incorporación de los disipadores SLB como elementos links en el software ETAPS en su versión 16, ¿no? En esta nueva versión que les voy a presentar se han añadido mejoras al plugin de versión anterior, en la cual ya se pueden cargar también los disipadores dobles, triples y cuádruples, ¿no? Y adicionalmente se presenta un nuevo módulo que es para el diseño del sistema de disipación. Este módulo pues nos va a permitir diseñar mediante el método de iteración directa el sistema de disipación de un edificio, ¿no? Este método lo podemos encontrar en el manual del doctor Luis Bozo, el cual ha desarrollado este método. En su página 79 de su manual podemos encontrar un poco más de información acerca de este, de este proceso, ¿no? El método ha sido desarrollado, como les digo, por el doctor Luis Bozo, y el cual me ha compartido información con lo que es el método de iteración directa en una hoja de Excel para el diseño pues de edificios, ¿no? Entonces vamos a mostrar en esta oportunidad lo que es desde el registro del plugin hasta la ejecución de cada uno de los módulos que posee hasta el momento, ¿no? Entonces voy a proceder a explicar digamos, la funcionalidad del plugin. En esta oportunidad se tiene un edificio de 8 niveles como pueden ver, este edificio posee elementos link, pero si nos vamos a una elevación, esas propiedades son nulas por ahora, ¿no? Vamos a visualizar las propiedades, son nulas, ¿no? Por ahora el modelo no contiene ningún link definido, ¿no? Entonces vamos a proceder a registrar. Tenemos el plugin en la carpeta del escritorio, pero les recomiendo que guarden el plugin en la carpeta de instalación del programa de tabs, así no se daña. Y también les recomiendo que no cambien el nombre al archivo DLL. Si cambian el nombre pueden afectar la funcionalidad, ¿no? Entonces abrimos y agregamos. Para registrar sí podemos cambiar el nombre, ¿no? Disipa SLB, le voy a colocar, que es el nombre que le he dado al plugin. Y es el nombre con el que nos va a aparecer en el menú de tabs. Ok. Como pueden ver, se ha registrado con el nombre, ¿no? que le he dado, Disipa SLB. A continuación voy a ejecutar el primer módulo, que es el módulo de Generate Link. En la versión anterior presentada, pues esto requería de tenerlo en las unidades consistentes por default, pero ahora no es necesario. Yo puedo tenerlo, digamos, en la unidad de kilotoneladas, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Una unidad totalmente diferente al de la tabla que ofrece los parámetros de los disipadores SLB. Entonces voy a ejecutar el plugin. Si yo quiero que ya no me siga mostrando este mensaje de advertencia, le doy OK, ¿no? Eh, entonces voy a dirigirme al primer módulo, en el cual se va a poder apreciar la tabla con todos los disipadores dobles, triples, cuádruples para los SLB y ESLB. Los SLB son los disipadores con acero a 36 y los ESLB son los disipadores con acero grado 50. Entonces, si queremos consultar cualquier propiedad, pues lo podemos hacer acá, ¿no? Y las unidades, como pueden ver, están en kilonewton centímetros, ¿no? Y con esos, digamos, en esas unidades, pues el programa va a introducir, digamos, los link. Entonces, va a hacer la conversión del caso para las unidades en que se encuentre su modelo. Entonces, vamos a generar las propiedades, los links, le damos a aceptar, ¿no? Nos aparecerá un mensaje que ya se han registrado. Podemos cerrar, ¿no? el plugin. Entonces vamos a constatar si se han cargado o no. Ahí están cargados, pues, ¿no? Tenemos 416 dispositivos de forma totalmente automática. Si queremos consultar las propiedades, simplemente hay que tenerlo en unidades consistentes, ¿no? Entonces vamos a define, vamos a revisar las propiedades. Digamos, vamos a revisar la propiedad, a ver,
una propiedad bastante conocida. El primer disipador de la tabla se tiene 363 kilonewton-centímetros para la rigidez efectiva, pues, ¿no? Entonces, pueden constatar el exponente corresponde a un exponente 2, el cual se ajusta mejor digamos, a la curva histerética, pues, del dispositivo, ¿no? Entonces, también cuenta con una dirección, una rigidez en su dirección perpendicular. Esto para evitar problemas de inestabilidad numérica que se puedan presentar, ¿no? Si lo dejamos con valores nulos. Entonces, es importante cargar los dispositivos con el plugin, debido a que el módulo 1 y el módulo 2 están totalmente vinculados. Si yo hago este proceso manualmente, cuando se ejecute la siguiente funcionalidad, digamos, del plugin, el siguiente módulo, que es el diseño por iteración directa, si no encuentra, digamos, los dispositivos o los disipadores como links dentro de tabs con las etiquetas correspondientes, con estas etiquetas, con estos nombres, esto no va a poder ejecutarse el siguiente módulo, ¿no? Entonces es necesario que se defina tal cual se encuentra en esta tabla, ¿vale? Entonces, eh, bien, para proseguir con el modelo de tabs, voy a asignarle una propiedad típica a todos los disipadores, ¿no? En este caso voy a asignarle la propiedad SLB, SLB, a ver, vamos a agregar la 25.2, ¿no? SLB3 25.2. Le agrego. Se ha cambiado todas las propiedades. Digamos, todos los links cuentan con esta propiedad ahora. Ahora vamos a ejecutar el proceso de iteración directa, ¿no? Para ello nos vamos al módulo de iteración directa. El programa nos va a pedir, para poder hacer el análisis, que seleccionemos un ítem. Cuando nos pida esto, se está refiriendo a que debemos darle una combinación de iteración. Estas combinaciones corresponden a las combinaciones que están definidas dentro de tab, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay 5 combinaciones. El diseñador, el usuario, tiene que definir sus combinaciones de diseño, su combinación de diseño, y seleccionar, pues, ¿no? Escoger en este caso la mía es la envolvente, ¿no? Entonces, después de ello ya puedo darle yo start, ¿no? Que es con el cual se empezará, digamos, a diseñar el sistema de disipación por iteración directa, ¿no? Ejecuta el programa, el plugin, si es que no está ejecutado, y nos aparece, pues, un mensaje. Le damos a aceptar, esperamos que el plugin cargue los valores. El plugin ahora está, digamos, importando los resultados para cada link y haciendo el procesamiento, digamos, para, para el método, ¿no? Está procesando y ya terminó de cargar. Entonces ya se ha cargado, digamos, todos los, los esfuerzos de corte para cada link. Si queremos constatar si esta columna que pertenece a los esfuerzos de corte en los links, podemos consultarla a través digamos, de la tabla link forces, ¿no? Podemos hacer, digamos, la verificación del caso, ¿no? Vemos que cargue. Entonces vamos a colocarla acá para poder apreciarla mejor. Vamos a seleccionar la envolvente, que es la envolvente máxima y mínima, en la posición JN, ¿no? Este proceso es el mismo que describe, pues, el doctor Luis Bozo en su manual, ¿no? Si nosotros, digamos, revisamos el manual del doctor Luis Bozo, vamos a poder ver que este es el proceso que se sigue, ¿no? Y el plugin, pues, está programado en base a ello. Entonces vamos a poder constatar que para el piso 8, por ejemplo, el link 57 posee, dice el plugin, un esfuerzo de corte de 184, una fuerza cortante de 184, ¿no? Y si revisamos, pues hay dos valores, una de envolvente máxima y mínima. Y el que el plugin va a asumir es el mayor valor numérico de ambos, ¿no? Entonces, se presenta así para cada uno de ellos, pues, ¿no?
Y luego, pues el programa nos hará una recomendación, ¿no? En base al corte obtenido en cada link, el plugin pues nos hará una recomendación. En esta columna aparecen las propiedades, dice disipador de tabs. ¿Qué quiere decir? Que son las propiedades que le hemos asignado a los links hasta ahora, pues, ¿no? Como bien recuerdan, pues hemos asignado la propiedad SLB325.2 a todos los dispositivos. En esta columna aparece la recomendación. Debemos hacer el cambio por estas propiedades, ¿no? Y bueno, estas columnas F y F máximo pertenecen a, digamos, al FY del disipador, ¿no? Si nos vamos a la tabla generate, tenemos acá una columna FY y F máximo, ¿no? Entonces, para cada dispositivo hay digamos, hay un FY y un F máximo, que es lo que se nos muestra acá, ¿no? Nos aparece, pues, el rango del disipador, por así decirlo. Entonces, luego de esto, procedemos a lo que es ejecutar la iteración ya. Al ejecutar la iteración, el programa se desactiva y le reasigna las propiedades recomendadas, pues, ¿no? Y se vuelve a analizar el modelo. Entonces ahora está analizándose el modelo ya. Como pueden ver, es un proceso totalmente automático, bastante sencillo. Hay que esperar que haga lo que es que el plugin procese la información. Ya la ha cargado. Entonces vamos a poder apreciar, pues, que se han agregado más columnas, ¿no? En este caso la columna BKIT, que es el corte por iteración, es el corte en los links para las propiedades asignadas, pues, ¿no? Estas son las propiedades que nos recomendó y se reasignaron al modelo, y estas son las propiedades que ahora cuenta el modelo, pues, ¿no? Que son las propiedades asignadas. Entonces, y este DC, que es demanda capacidad, tiene que ser inferior al ratio, pues, que se está especificando acá, que es un ratio de 1.5, el cual es editable. Y que, pues, este valor es el valor recomendado, pero los diseñadores que deseen hacer, digamos, alguna modificación en este valor, pues deben conocer el método y para poder hacerlo, pues, ¿no? Con criterio. Pero el 1.5 es el valor recomendado, ¿no? Entonces, y en la última columna, que es disipador IT, se nos presenta, pues, el OK, pues, ¿no? Esto quiere decir que ya cumplimos, que obviamente estamos debajo del ratio 1.5, ¿no? Entonces, si en caso estuviésemos vamos por un ratio mayor de 1.6, 1.7, en lugar de OK nos va a aparecer un nuevo disipador. Es decir, el programa va a hacer nuevamente el proceso de búsqueda, ¿no? En base a este corte obtenido. Entonces, este es un proceso iterativo. Como pueden ver en la parte inferior del plugin, nos aparece que vamos a una iteración. Entonces, este proceso se puede repetir n veces, ¿no? Podemos seguir iterando, se van a ir actualizando estas columnas y esta columna, ¿no? Y obviamente el demanda capacidad. Entonces, este proceso lo podemos repetir, como les repito, hasta poder lograr la convergencia del sistema, ¿no? Hasta que demanda capacidad llegue a menor a 1, ¿no? Adicionalmente podemos hacer también, digamos, el diseño con la tabla ESLB. Nos va a cambiar el diseño, pero ya esto es a consideración del calculista, ¿no? Se deja opción a la libertad de poder también intervenir en el diseño, ¿no? Porque como pueden ver, el diseño es totalmente automático hasta ahora. Hasta allí se presenta un gran avance en cuanto al diseño de edificios con disipadores SLB, ¿no? Este es el primer método que se ha implementado en esta nueva versión. Como pueden ver, hay también una opción de iteración inversa, pero este todavía está en desarrollo y que en las próximas versiones, pues, se estará incluyendo, ¿no? Este método de iteración directa es muy bueno, pero luego de estos valores, pues hay que hacer el chequeo si estos disipadores, pues, en este caso los dispositivos, digamos, resultantes, siempre es la columna disipador de tab, ¿no? Estos son los dispositivos que vamos a encontrar dentro del modelo de tab, ¿no? Vamos a hacer la revisión del caso y en el piso 8, pues, podemos encontrar que los dispositivos son SLB153, ¿no? Tal cual el plugin nos muestra para todas las
para todas las elevaciones donde se encuentran muros desacoplados, pues encontramos esa propiedad, SLB 2.15.3, ¿no? Entonces, hay que hacer el chequeo luego de esto, si es que el muro, pues puede soportar los esfuerzos de corte del disipador. No podemos permitir que falle primero el muro y no el disipador, ¿no? La idea es que el, el fallo comience en el disipador. Entonces, para, para ese caso, cuando no cumpla, digamos, el muro, se deberá emplear la iteración inversa, ¿no? Eso es lo que se propone. Y como les digo y les repito, en la próxima versión de este plugin se estará añadiendo, digamos, el módulo de iteración inversa, eh, pero ya de manera complementaria, pues, ¿no? O sea, van a estar totalmente relacionados estos dos métodos y que va a ser de mucha ayuda. Como pueden ver, hasta ahora se presenta un avance tremendo en cuanto a tiempo. Yo puedo, digamos, diseñar el sistema de disipación de forma totalmente automática, ¿no? Entonces, claro, siempre teniendo el criterio del caso y entendiendo bien el funcionamiento de este sistema, ¿no? Entonces, para hacer, digamos, uso de estos datos, estos valores, podemos darle anti-click y le damos, nos aparece la opción exportar a Excel, ¿no? Entonces vamos a exportar a Excel y ya tenemos un cuadro resumen, ¿no? Que podemos utilizar ya sea para lo que es un reporte, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la nueva versión del plugin Disipa SLB y estará disponible para todos los que quieran, pues, utilizarlo. Adicionalmente, pues les haré llegar también este manual en el cual se encuentra este ejemplo desarrollado paso a paso, ¿no? Y también les da las consideraciones del caso, una definición acerca del plugin, los procesos, las restricciones, el proceso de registro, una descripción de cada módulo y el ejemplo, pues, que les he desarrollado en este vídeo, paso a paso, ¿no? Entonces, esta es la nueva versión del programa y una verificación en la hoja de Excel que el doctor Luis Bozo pues me ha compartido, ¿no? Entonces, esto es todo hasta aquí. Estaré pues presentando eh, una nueva versión más adelante con la iteración inversa también. Y nada, muy agradecido también al doctor Luis Bozo porque gracias a él se ha podido desarrollar este plugin, pues, ¿no? Entonces, pueden solicitarlo directamente al doctor Luis Bozo o a mi persona y les haré llegar de forma gratuita, pues, este plugin con toda la información necesaria y cualquier consulta acerca de la funcionalidad quedo totalmente a su disposición. Es todo, muchas gracias.